Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hay una noticia interesante para la provincia. Bueno, lo más interesante y lo que más acucia ahora a todos los almerienses es precisamente la meteorología, cómo están las circunstancias climatológicas en la provincia de Almería. Parece ser que podemos escapar, en las próximas horas ya veremos, porque esto cambia minuto a minuto prácticamente, pero podríamos escapar de las fuertes lluvias torrenciales si se sigue la pauta de las previsiones que se han hecho a las próximas 72 horas, porque esto no es una gota fría que descarga y se va y desaparece. No, esto es un tren de borrascas que está entrando por el levante y que está asolando prácticamente el sureste, el este y el sureste de la península. Bueno, pues como digo, parece ser que puede subir en latitud el núcleo de la borrasca y nos podría dejar al margen. Ya veremos lo que ocurre, pero como digo, nada es cierto y seguro en esto de la meteorología, que es muy cambiante. Lo que sí les iba a decir anteriormente es que tenemos una buena noticia para todos los almerienses, para la provincia, y es que al cabo de 30 y tantos años que llevamos haciendo la redia de la Almanzora, la duplicación de la carretera de la Almanzora, que tampoco es tan difícil, que era a la carretera antigua ponerle otra carretera al lado y hacer como una autovía. Llevamos más de 30 años dándole vueltas. Pues parece ser que se van a retomar las obras. Es curioso, ¿eh? 30 y tantos años. La Junta de Andalucía plantó las obras hace 4 años. Se fueron las máquinas, no pagó la certificación de las obras. ¿Y qué es lo que puede hacer una empresa si no le pagan? Irse. Y eso es lo que hizo esta empresa, dejando una vez más plantadas las obras, como ya ocurriera con el materno infantil y como otras tantas cosas. Y no hablemos de la 92, 10 años de retraso, etcétera, etcétera, etcétera. Pues se van a retomar las obras de la Almanzora. Es curioso, después de 30 y tantos años que llevamos dándole vueltas. Saludamos ya a nuestros contertulios de esta noche. Víctor Hernández Bru, muy buenas. Hola, Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado de la vida de estar aquí, claro que sí. Periodista de muchos años en la profesión y ahora en la radio, Radio Marca, y es radio también. Pues sí, radio arrancando un poco, bueno, casi una parte de radio arranca el lunes, porque hace unos 2 meses y pico pues empezamos un poco la aventura con esta emisora que, bueno, pues no deja de tener un cierto tinte rebelde, ¿no? Gente que, en fin, salieron de otros medios de comunicación para un proyecto en grupo y, bueno, pues hoy en día es una radio muy consolidada que faltaba en Almería. Y como nos gusta el lío, pues después de 6 años de andadura con Radio Marca, ahora duplicamos un poco, seguimos con la aventura de Radio Marca y hemos empezado hace 2 meses y medio aproximadamente, pero el lunes es un día clave, el lunes 16 de septiembre, porque arranca lo que va a ser la programación de mediodía, por lo menos en estos primeros meses, 1 hora y media, con información, con tertulias, a la que por cierto estáis invitados las dos personas que estáis conmigo en la mesa hoy, y bueno, pues con ganas un poco de que la gente hable sin miedo, de que la gente hable lo que se le ocurra y lo que crea más o menos que está fundamentado, que creo que es algo que hace mucha falta, ¿eh? Bueno, me recuerda un poco a Antena 3 de radio. Pues a mí también, la verdad, y yo te aseguro que yo crecí y seguramente buena parte de la razón de que yo sea periodista la tiene Antena 3 Radio, te lo puedo asegurar. Muy bien, no es mal ejemplo a seguir, ¿eh? Bueno, el formato de Antena 3 de radio. Estamos en lo que podemos. Muy bien, perfectamente, pues enhorabuena y mucha suerte. Y saludamos a Juan Fernández Cabezas. Muy buenas, Juan. Muy buenas noches, bien hallado. Y bueno, pues desearle suerte en la andadura, que los mejores parabienes que tenga. Y esperamos ver el disfrute y la evolución de radio, que seguro que va a ser bueno, seguro. Perfectamente. Oye, por cierto, ¿frecuencia del dial? Pues mira, nosotros tenemos un dial que es con el que empezamos, que es el 89.5, que es un dial pensado para la Almería Capital, y hemos incorporado el 103.4, que tú que sabes un poco de esto de la radio, que la radio yo siempre digo que no son matemáticas, es decir, ¿dónde llega, qué cobertura? Pues mire usted, depende de muchos factores y de cada día. Pero el 103.4 es un dial que nos hemos encontrado que lo queríamos fundamentalmente para Poniente, pero que suena como un tiro en Almería Capital, que suena como un tiro en Campo de Níjar y Levante, y que yo creo que al final va a ser el dial de referencia, insisto, 89.5, 103.4. Y luego, pues la primera anécdota que hemos tenido es que desde el principio, igual que como ocurrió en Radio Marca, hemos montado una página web, un portal de noticias en el cual se puede escuchar a la radio en directo y todos los programas, los podcasts de todos los programas, y han tardado 1 mes y medio en hackearlo.
Se ve que ya ha empezado a molestar, nos lo han hackeado, se ha venido abajo. ¿Eso se sabe quién te lo hackea? Bueno, si supiera, iría a hablar con él a ver qué es lo que le ha pasado al hombre, que no tiene otra cosa que hacer. Pero estamos dándole los últimos retoques. Yo espero que para el lunes vuelva a estar arriba. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar por la noticia, digamos, a nivel nacional que ha tenido mayor alcance. Y también, pues bueno, esto ya es que ¿le impacta a alguien ahora a estas alturas la encuesta del CIS? Pues ya tenemos encuesta del CIS. Y la encuesta del CIS, ¿sabéis quién gana? Por mayoría abrumadora. El PSOE. El PSOE. El PSOE. No, pero que además es la verdad. O sea, lo que ya podemos ver o analizar los datos ahí. Fíjate si gana, que donde tenía que estar el PP está el PSOE. Sí, pero yo os digo una cosa, a mí lo que más... Esto es por gentileza del diario El Mundo. Pone PSOE en los dos, ¿no? A mí lo que más me llama la atención de este quesito, de esta gráfica, es la parte gris, que me parece brutal. Ahí pone, por debajo de H. Bildu, el resto 26,4. Es una brutalidad. Sí, claro. Es bárbaro. O sea, y a esto es a lo que estamos llegando. Es decir, es que esto no se lo creía nadie. Es decir, es que los políticos están ocasionando un descrédito de su propia clase brutal. 26,4% por debajo de los partidos nacionalistas. Sí, efectivamente. Bueno, pues tenemos un 32,2% para el Partido Socialista, 12,8% para el Partido Popular. Podemos sería la tercera fuerza política con el 9,9%. Sorpasa en este caso a Ciudadanos, que se convierte en la cuarta fuerza política con el 8,6%, y una impresionante bajada de Vox, que de estar en torno al 10% ha bajado al 3,5%. Estos son los datos del CIS, pero ¿cuál es la realidad que vosotros creéis? Bueno, yo tengo que decir que yo me he cachondeado mucho del CIS de Tezanos y ya no lo voy a volver a hacer, evidentemente, porque claro, la última me dio en toda la cara y no es cuestión de estar haciendo el ridículo todo el rato. Yo he discutido muchísimo, pues por ejemplo, con mi amigo Indalecio Gutiérrez Salinas acerca del CIS. Él era un defensor de Tezanos a ultranza. Y bueno, la realidad es que en las últimas elecciones el que llevaba razón era él y yo no. A mí realmente me parece muy incongruente la encuesta y el resultado de las elecciones con lo que se vive en la calle. Pero creo que realmente yo por lo menos me apunto a la prudencia de ver exactamente si hay elecciones, que evidentemente estos resultados nos abocan a elecciones porque el que tiene que convocarlas es el que va a ganar abrumadoramente las elecciones y está perdiendo el tiempo ya de convocarlas. Evidentemente esto le favorece. Si las hay, que las va a ver. Bueno, pues habrá que ver si está en la realidad como pasó en las últimas. Claro. Sí, es muy posible que esté en la realidad acertada. A mí lo que me indica, aparte del certero análisis de Víctor, pues que a mí lo que sí me indica es, bueno, cómo se conducen las masas hacia el sentido que se quiere, ¿no? Y me llama la atención, es decir, esto lo decía por el sentido de que quien gobierna, a pesar de los pesares, quien tiene el mando mantiene un poder y una inercia favorable siempre, o sea, siempre lo ponemos favorable del que va ganando o del que gana, ¿no? Y hay una cosa que me llama mucho la atención, que yo personalmente creo que sufren mucho los dos partidos, que además creo que son los únicos que están, no digo los únicos, pero que en esta ocasión están teniendo mucha coherencia, y en este caso hablo de Podemos y de Ciudadanos, ¿no? Podemos, yo veo razonable, se oye de todo, pero yo veo un razonable que quiera formar parte del gobierno, porque esto de darte el voto gratis y todas esas cosas, pues yo no lo entiendo. Oye, mi prestigio, si quieres mis votos, yo eso lo veo razonable, ¿no? Y luego la otra parte es Ciudadanos, que también, según la encuesta, sufre un descalabro, cuando yo entiendo que podía ser un partido que podía ser, bueno, por lo llamado. Lo que pasa es que ha sido tan tachado de tantas cosas, de que veleta, que si cambia de criterio, y ahora que se mantiene firme en lo que dijo antes de las elecciones, está sufriendo todos los palos del mundo, ¿no? Cuando yo entiendo que es un partido que podía ser el partido bisagra o el partido equilibrante de darle estabilidad a cualquier gobierno, como hizo aquí anteriormente con Andalucía, sosteniendo a Susana. Podemos estar de acuerdo en cómo y en la forma y tal,
pero mantiene un equilibrio. Lo hizo también en Madrid con el equipo contrario, y sin embargo, bueno, pues independientemente que puede gustar más a unos a otros, pero bueno, yo entiendo que un partido de centro, equilibrador de voluntades, poniendo tu sello donde dice, bueno, pues como pasó en Madrid, no permito la corrupción, os quito el gobierno si no echáis a estos que han salido imputados, ¿no? Bueno, o como pasó tal. Entonces me llama la atención eso, ¿no? Que los dos partidos que yo creo que están manteniendo la coherencia son los más perjudicados. Yo lo que no entiendo muy bien es esto de los números, ¿eh? Esa es otra, claro. Es que, claro, esto, cada uno puede votar, votamos cada uno como nos da la gana, ¿no? Pero hay una teoría, digamos, que ha de subyacer dentro de lo que es la estadística, ¿no? Y entonces son vasos comunicantes, las gallinas que entran por las gallinas que salen, como decía aquel. Vamos a ver, un 32% para el PSOE. ¿Y de dónde lo saca? ¿De Vox? Lo saca también, lo tiene que sacar del PP también, porque claro, ¿por dónde pierde el PP? ¿Hacia dónde va lo del PP? Porque no va ni a Ciudadanos ni a Vox. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que lo que pierde el PP se va al PSOE? No. ¿Lo que pierde Vox se va también al PSOE? Cuando además la abstención va a subir muchísimo. Por eso porque digo, hombre, la gente está muy desanimada. Que son 2 millones más de votantes que se abstendrían. Teniendo en cuenta eso, que la abstención va a venir de todas las partes. ¿Pero dónde están los vasos comunicantes? No, pero es que yo creo que no hay vasos comunicantes. Yo creo que lo iba a decir Juan. Es que aquí el problema es que ahora estamos haciendo el cálculo con respecto a muchos menos votos que la otra vez. Y aquí esto lo que demuestra es que se ha desmovilizado la parte que antes votaba a los partidos que han bajado. Es decir, al restar cuerpo a esa parte, a ese PP, a ese Ciudadanos, a ese Vox, resta votantes de ahí. Y a lo mejor los votos que está recibiendo el PSOE o Podemos son los mismos, pero pesan más sobre el conjunto global. En cuanto a porcentajes da igual. O sea, tú puedes tener un 10% de 1000 o un 10% de 100. O sea, da pero igual. Es que ahora el 1000 ha bajado. Es que ya no son 1000. Pero ahora, estos son porcentajes, esto es tanto por ciento. Entonces el tanto por ciento. Pero el porcentaje es sobre, que le aplicas ¿a qué? A la cantidad que sea, Juan. Por eso no es lo mismo aplicarle el 10% de 100 que lo que ha dicho, o el 10% de 1000, la cantidad varía. Hay una cosa que me inquieta, el número de votos, pero el porcentaje, que es lo que estamos viendo aquí. Bueno, sí, obtener el porcentaje sobre la cantidad que sea. Tú puedes obtener también no cuadra tampoco. Pero mira, hay dos datos, yo insisto en la parte gris de la encuesta. En las elecciones del 28A, la parte gris tenía un 6,9. Y los compañeros del Diario del Mundo le ponen aquí el calificativo de otros. Sí. Otros significa otros partidos. No, otros ahí los tienes. Vox, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts.cat, PNV, H. Bildu y el resto. Que el resto es un 26,4%. Pero es que 26,4% del resto es una barbaridad. Y hay que tener en cuenta que el que más... Es casi tanto, claro. El que más de ese resto puede tener un 1,2. Porque es que ya el que aparece ahí, que es H. Bildu, tiene el 1,3. Sí, es una barbaridad. Sí. Es una barbaridad. Es difícil cuadrar eso, porque es que el resto está tan cerca del 29 o del 30 que lo demás. Por eso quizás existe ese descuelgue. Es que el PP, según los datos, se va al 12%. Yo me parece exageración, porque precisamente la situación política actual lo que está propiciando es el bipartidismo. O sea, es que lo que está claro aquí, que yo creo que además le viene bien la situación a PP y PSOE, y el PSOE lo está clavando. Pedro Sánchez, diremos todo lo que quiera, pero su manual de resistencia lo está aplicando con todas las reglas. Y además, para mí es un artista. Claro, un artista. De esto, o sea, de ganar elecciones es un artista. Luego gestionará o gobernará con mal o peor según cada cual. Pero en esto lo está clavando. O sea, estamos delante de un señor que hace un año se negaba rotundamente con una frase que se ha hecho archiconocida, que es no, a darle su apoyo a nadie que no fuera él. Y que ahora se lo está pidiendo todo el mundo. Y va a ganar las elecciones abrumadoramente. Si eso no es ser un artista, a ver qué es ser un artista. Hombre, también está la reacción del pueblo sabio, que dicen que no se equivoca nunca. No, el pueblo no se equivoca cada vez que hay elecciones. El pueblo tiene su voluntad y hace su configuración y todo. Pero dejémonos de esa grandilocuencia, de que el pueblo no se equivoca. Claro que se equivoca. Nos equivocamos, claro. Y todos los pueblos se han equivocado. Todos, se ha equivocado Estados Unidos, se ha equivocado Alemania, se ha equivocado Francia y se equivoca España, claro que sí. Yo es que, a ver, nos equivocaríamos. Hay una parte que se puede equivocar, pero yo esto de que se equivocan todos, si al final esto, los porcentajes, lo que reflejan es una inercia ciudadana.
vale, que podemos acertar en a quién he votado, pero es que la inercia ciudadana que hay es el descrédito político, la fragmentación política. Y aquí, al bajar, es que hay una cosa muy importante, que cuanto más baje a los partidos grandes, al bipartidismo, le interesa que haya bastante abstención. ¿Por qué? Porque sus seguidores, sus fans, esos lo van a votar. Sí. Lo único que tienen que hacer es movilizar a sus votantes. Si el PSOE moviliza a sus votantes, a los que son incondicionales, les da igual que le dé una patada en la espinilla todos los días, pero esos van a votar a eso porque creen en eso. Y además, oye, que a mucha honra, que no se trata de criticar, piñón, ¿no? Pero movilizando eso, lo demás no importa. Aquí es despejar el terreno de los demás y aglutinar el mío. Y ahí es donde está el éxito de ese 29%. Ahora lo que dices de aglutinar, por ejemplo, hay una experiencia en ciernes, ha cuajado en parte, ¿no? Hoy por lo menos ha habido un gesto, Rosa Díez, ¿os acordáis de Rosa Díez? Sí. Bueno, pues Rosa Díez parece que está a punto de ser integrada de la mano de Cayetana Álvarez de Toledo, que parece que es tiene toda la pinta de integrarse en este España Suma, que es una iniciativa del Partido Popular para ver si integra pues a Ciudadanos y a Vox, que ya de momento pero Vox ha dicho con esto poca suma, por eso, con estos datos poca suma. Pero claro, yo no sé si eso... ¿Veis que es una buena experiencia esto de España Suma, de tratar de hacer fuerza con tres partidos políticos, con tres siglas diferentes? Es una buena pregunta esa, ¿eh? Sí. Yo no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro porque, hombre, vamos a ver, nosotros todas las mañanas en nuestra emisora, Federico es absolutamente fan de España Suma, es decir, tiene muy claro que es la única solución que hay. Bueno, habrá que ver ahora, después de estos resultados del CIS, si sigue siendo tan fan o no. Hombre, si se trata de oponer cierta resistencia a un gobierno de izquierdas, un gobierno del Partido Socialista o del Partido Socialista y Podemos, desde luego parece que hoy por hoy es la única vía. Ahora, la cuestión es, ¿en qué situación quedan los tres partidos presentándose como España Suma? Esa es, aquí lo que hay que pensar es en el día después, porque es que al final estamos hablando de que... en la misma situación que queda Izquierda Unida, se olvida por Podemos. Es que además los precedentes no son muy buenos. Y en cuanto a la España Suma, dependiendo qué, porque tenemos la experiencia ya. ¿Qué pasó en Andalucía? Ahí no funciona la España Suma, pero por separado. Si la España Suma hubiesen ido juntos, probablemente no hubiesen llegado al mismo sitio. Sin embargo, el resultado de Andalucía yo creo que ha tenido una repercusión sobre las generales muy importante, que ha aglutinado el voto de la izquierda, ha concienciado al votante de la izquierda, que suele ser bastante más, valga la redundancia, concienzudo en este sentido, se moviliza con más facilidad en contra de la derecha, en contra de determinados motores que le impulsan, y yo creo que la consecuencia de lo que pasó en Andalucía se reflejó en las generales, ¿no? Por eso, el España Suma, independientemente de las consecuencias que pueda tener, particularmente para cada partido, hay que analizarlo, que hombre, eso ellos analizan muy bien, hay que analizarlo dónde es coherente meterlo. Por ejemplo, para el Senado sí estaría bien, pero no en el resto de circunscripciones, no en todas las circunscripciones que saldrían perdiendo. Yo de todas maneras creo que aquí subyacen varios factores que son importantes. Lo primero es que estamos hablando de una táctica, de una estrategia electoral que es respuesta a una ley electoral que es una puñetera vergüenza. Y más puñetera vergüenza... Tiempo han tenido y oportunidades han tenido los partidos políticos, los bipartidistas, el bipartido. Correcto. Pero tanto es que PP como PSOE han tenido oportunidad de reformar la ley electoral. Yo creo que hoy por hoy, en el año 2019, podemos decir, sin temor a que nadie se escandalice, que realmente el sistema de votaciones, el sistema de elecciones que hay en España es un fraude, porque no propicia que gobiernen los que más apoyos tienen en la misma proporción que sus apoyos. Es que esto es así. Pero no le interesa cambiar eso. Bueno, tenemos muchos ejemplos. A lo que a mí me afecta, por ejemplo, la ley sindical, que es del 85, el 10% de representación le otorga unos parabienes a los sindicatos más representativos, que hace inaccesible al resto de organizaciones ni acercarse siquiera, ¿no? Entonces, ¿y eso cuándo se va a modificar? Pues nunca. O no sé el tiempo nunca, que pasará, porque la propia ley tiene el germen de que eso se perpetúe por toda la vida. Quien tiene que cambiarlo no le interesa, porque a la vez es un sistema de control. Hoy por ti, mañana por mí. Siempre están pendientes a ver si, hombre, porque, es que si me quedo corto siempre tendré la oportunidad de echar mano de algún nacionalista, de algún
o de los, es que al final de la extrema izquierda. Acabamos cayendo en la perversión como consecuencia de esto. A ver, vosotros, y es una cuestión a raíz de esto, ¿no? ¿No pensáis que sería coherente? Vamos, probablemente haya muchos que digan, hemos perdido la cabeza, ¿no? Pero ¿no creéis que sería muy coherente que ahora, dado la situación de descrédito político y que cada uno está a su bola, pensaron un poco en el bien general, pusieran el esfuerzo individual en el bien común y se juntara? Yo no vería, vale, me va a salir otra vez los querubines que dice Jorge, ¿no? Pero es que es verdad, vamos a arreglar la educación, vamos a arreglar la sanidad con conciertos nacionales, que no tengamos una sanidad en cada comunidad autónoma y en cada pueblo, que no tengamos una educación dividida. Vamos a sentarnos y hacer cosas PSOE y todo el mundo junto, el que se quiera sumar a esto. Eso sí que sería una España suma, no lo de las tres derechas o los tres para ir en contra de que España suma. ¿Pero para qué? ¿Para quitarle el poder al otro? ¿Vamos a hacer una España que sume para organizar esto? Porque no hemos quedado desfasados con respecto a la evolución en elecciones, en educación. Lo estamos viendo todavía con los informes todos los días con los informes que salen de la Unión Europea. Y aún así, toquemos madera, ¿no? Estamos saliendo bastante airosos. Pero es una pena. Lo que pasa es que esto de España suma, y además tú lo comentabas, Víctor, anteriormente, que bueno, tiene sus detractores y tiene también gente que lo apoya a ultranza. Y yo creo que, ¿por qué surge lo de España suma? Surge como el fracaso de una ideología que no está definida y que no tiene una oferta clara para un mercado electoral que ha tenido que buscarse la vida. Y como consecuencia de ello, algunas opciones políticas lo que han hecho ha sido, no me gusta pronunciarlo, pero como está de moda, el nicho de mercado. Entonces buscan nicho de mercado. Tocamos madera, yo siempre toco madera. Pero es así. ¿Por qué? Porque dice, hay gente que son de centro derecha, pero el centro derecha puede tener diversas opciones y diversas elongaciones ideológicas, la izquierda, a la derecha, al centro. Desde la radicalización hasta acercarse a la izquierda. Entonces el Partido Popular tiene una oferta concreta, pero una oferta que a lo mejor le hace aguas a alguno de las ideologías que yo digo que hacen esa elongación. Entonces dice, pues es que el Partido Popular no me gusta, por ejemplo, en política de inmigración ilegal. Por lo tanto, me voy a Vox, porque me ofrece, es el nicho de mercado de Vox, el que me ofrece esa posibilidad. Luego, hombre, yo no quiero tanta ranciedad de Vox ni del Partido Popular, que casposo, no sé qué, la corrupción. Me voy a Ciudadanos, ¿Por qué? Porque lo veo más evolucionado, lo veo más socialdemócrata, lo veo más liberal, lo veo tal. Y entonces, pero sigo siendo de ese espectro. Pero es que el Partido Popular no sé por qué no ha llegado a concentrar ese espectro. Lo mismo que tampoco lo ha conseguido el PSOE en la izquierda. Siempre ha estado Izquierda Unida, siempre ha estado el Partido Comunista, que eran los mayores enemigos muy residual. Sí, socialista y comunista siempre a muerte. Pero cuando surgen los problemas, la gente se dispersa más. Cuando todo va bien, mira, cuando todo a la fiesta nos unimos todos. Pero cuando están los problemas ya empieza a haber espaldas. En vez de sonrisas y esto, lo que empieza a ver es espaldas, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado con la crisis. La crisis nos ha despertado y nos ha puesto a mucha gente delante que lo que en vez de verle la cara le has visto las espaldas. Esto es así de sencillo. Y yo creo que ha pasado también un poco en política, ¿no? Y a lo mejor pues todo esto viene bien para que realmente se reconduzca todo. Pero, insisto, seguimos con todavía pronunciamiento y pensamiento, bajo un modesto punto de vista, un poco arcaicos. Todavía pensamos en la ideología y pensamos en si luego a la hora de gobernar hemos visto que ha llegado un PSOE o ha llegado el PP. Total, claro. Sí, por eso digo que entonces, el problema de las diferencias ideológicas al final, hombre, pero claro, con sus matices, porque cada gobierno ha tenido sus matices, han hecho lo que han tenido que hacer por mantener su sillón, por arreglar lo que han tenido que arreglar. Y porque hay cosas que no es posible no hacerlas. Entre otras cosas, porque ahora mismo estamos en una estructura que se llama Unión Europea, que hay cosas que te permite hacer y cosas que no te permite hacer por una razón muy sencilla. Porque a final de mes tenemos que comer todos. Y hay que montar un sistema que nos permita comer. El hecho de decir, bueno, en los 5 primeros días del mes, yo siempre lo comparo un país con una casa. En los 5 primeros días del mes voy a llevar a los niños a Euro Disney, vamos a comer todos los días fuera en restaurantes de 4 tenedores, nos vamos a ir el fin de semana a pasar no sé qué.
Y luego, al final de mes, ¿qué pasa? Bueno, pues al final te das cuenta que los 5 primeros, los 10 primeros días del mes, tienes que comer en tu casa, como todo hijo de vecino, tienes que, si puedes, en vez de ir a Euro Disney, pues va a la feria de Gafarillos, y tienes que hacer las cosas que te permite tu economía. Vivimos en un tiempo en el que especialmente determinadas formaciones políticas se llenan la boca de decir que vamos a hacer determinadas cosas que nos gustan a todos, porque a quién no le gusta que en España cobremos todos mínimo, ¿qué 1.200 euros? ¿5.000 euros? ¿A quién no le gusta eso? O sea, ¿quién está en contra de que el más pobre de España cobre 5.000 euros? Si eso nadie puede estar en contra de eso. En ya que lo has dicho, hay una casa que dan de comer gloria bendita. Sí, señor. Son extranjeros. Me lo han dicho a mí este verano, sí, señor. Sí. No he ido yo todavía. Una cosa espectacular. Es que me he acordado de... Todo eso nos gusta a todos, pero luego está la realidad. Afortunadamente, tenemos por encima a la Unión Europea que nos dice, mire usted, es que está la realidad. Y ya ha habido un momento, no hace mucho, que la Unión Europea nos ha dicho, venga usted para acá. Venga usted para acá porque lo que usted está haciendo no se puede hacer. Porque es que dentro de 2 días y medio vas a venir a pedirme dinero a mí que no te lo voy a dar. Entonces, claro, hay que ser un poquito congruente con lo que se promete. Entonces, sí que hay... Yo sí veo cierta diferencia en cuanto al rigor de lo que se dice que se va a hacer y lo que se puede hacer. En algunos partidos y en otros un poquito menos. Pero yo, por ejemplo, en el análisis que tú estás haciendo, a mí, analizando las fuerzas del centro-derecha, yo me he tomado la molestia en las anteriores elecciones de leerme los programas electorales de los partidos. ¿De todos? Y en concreto, de todos los del mundo no, pero de los que nos interesa sí. Y en concreto me he leído las 100 propuestas de Vox. Las famosas 100 propuestas de Vox. Sí. Mire usted, de las 100 propuestas de Vox, que le chirríen ideológica y pragmáticamente a un votante del PP o a un votante de Ciudadanos hay muy poquitas. Muy poquitas. Pero muy poquitas. Lo que pasa es que hay algunas irrealizables según la ley actual. Y claro, tú no puedes eliminar la autonomía, por ejemplo, ni puedes eliminar muchas cosas que... Y mira que me gustaría a mí eliminarlas, ¿eh? Sí, pero primero hay que reformar la Constitución. No, totalmente. Cosa que se puede hacer, evidentemente. Porque además, eso lo dijo un hombre que, en fin, dijo algunas cosas interesantes hace 2000 años, que es que la ley es para el hombre, no el hombre para... O el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Es decir, mire usted, si la ley no nos vale, que no nos tiene por qué valer la misma ley que hace 40 años, pues habrá que ir tocándola, claro que sí. Es curioso, el sábado se celebra los viernes. Claro. ¿Sabes? Por lo menos en Estados Unidos, eso me pasó a mí. Pues no. No, porque fui a una tienda en Nueva York y estaba cerrada el viernes. Dice, fiesta del sábado. Digo, coño, el sábado, siempre he entendido yo que era el sábado. No. Son más bien españoles, cerrar un día antes por si acaso. Yo me acabo de enterar. O sea que... Oye, pues cambiamos de tema si os parece. Bueno, pero hablamos también un poco de política, porque me gustaría conocer vuestra opinión de haber elecciones el próximo 10 de noviembre, es decir, que no habría investidura. ¿Cómo veis el panorama en Almería? ¿Cambiarían algunas caras de los actuales que han salido? Algunos no saldrían, otros cambiarían, digamos, el plantel de las candidaturas. ¿Cómo lo ves? Yo es que mi percepción no es que en Almería cambie mucho, sino es que a nivel general yo es que no creo que cambie tanto. ¿Tú crees que realmente, no sé cómo se pueden dar los números, ¿no? Pero realmente lo que ha pasado va a cambiar tanto el sentido de voto? No, pero sí. Un poco lo que tú decías. Digo por los ¿no? partidos políticos. Sí, por sí, ejemplo, no, te hago una pregunta. ¿O si cambiarían los candidatos? Sí, claro. Bueno, por ejemplo, Rafa Fernando seguiría también desplazando a Luis Rogelio. Antes de que hables de Rafa Fernando, en cuanto has empezado a hablar me ha venido a la cabeza una entrevista que me pareció fantástica este fin de semana de Antonio Sánchez Villanueva en La Voz a Luis Rogelio. Por eso te lo digo, lo de la puñalada. Sí, me la leí de cabo a rabo. Muy buena. Y hay que felicitar a Antonia, que además es una magnífica periodista. Y es que me ha venido a la cabeza inmediatamente en cuanto has empezado la entrevista de Luis Rogelio, que dice, bueno, Luis Rogelio es un hombre que habla normalmente, suele decir cosas que suenan, ¿no? No es de un discurso demasiado plano. Y efectivamente dijo eso que tú dices, es decir, lo de la puñalada, y él luego lo matizaba y lo edulcoraba con que, bueno, pues yo perdono, aunque no olvido, pero, bueno, pues lo sigo saludando, aunque el trato ya no es... Era un poco un quiero y no puedo, sí, ¿no? Pero evidentemente dejaba muy claro que lo que pasó en el Partido Popular, o entre determinados factores del Partido Popular en las anteriores elecciones, ha dejado ciertas heridas. Esto es así. Hombre, es que dejar fuera de las listas en puestos de no salida ya a Luis Rogelio, un hombre que prácticamente lo ha sido todo en política y bueno, se ha entregado. Sí, tiene, y en la yo creo que en la actualidad goza de un crédito
bastante amplio. Claro, y además, y las cámaras también. Ha estado todos los puestos que ha ocupado. Yo creo que la sensación que ha dado, al menos, claro, no hemos estado allí con el candil alumbrando, pero la sensación que ha dado es que se lo ha currado, ¿no? Yo creo que tiene un crédito social muy importante, aparte del discurso político que es muy correcto, muy adecuado, en fin. Pero bueno, yo no... Pero fíjate lo que es el bucle, las trifurcas internas... Juan, el bucle de la vida. Sí. Dicen que la vida da muchas vueltas y efectivamente es cierto. Es que la entrevista del otro día es para aprender una barbaridad. Sí, sí, pero fíjate, dice Luis Rogelio, hombre, es que me viene este hombre y me desplaza y me quedo... Y es como una puñalada y tal, y no sé qué. Pero vamos a ver. ¿Y qué pasó con Pero da Juan entender Mejino? ¿Qué pasó da también a entender cierta aquiescencia. Pero espérate. ¿Qué pasó con Mejino? Bueno, con Mejino y con otros. Ya, cuando Javier Arenas le decía, tú no te preocupes, campeón, que vas a repetir y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Y luego llega, ¡pum! Y le colocan a Luis Rogelio. Y además lo explica Luis Rogelio eso perfectamente en la entrevista. Y a última hora. Bueno, pues, yo creo que puede no entender también Juan Mejino que fue una puñalada también. No, pero es que tú lo estás diciendo bien. Es que esto es la vida. Es decir, es que esto nos ha pasado a todos. Claro. Es decir, todos. Yo lo hablaba ayer en otro ámbito que no tiene nada que ver con la política, con un amigo. Es que yo creo que todos en algún momento nos hemos pensado que alguna organización, alguna estructura nos debe un mayor reconocimiento del que nos están dando y nos cabreamos, nos sentimos traicionados, nos sentimos ninguneados. Claro. Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Eso siempre, o sea, además yo eso además lo vivo con cierta frecuencia, ¿no? Sí. No, es verdad, porque hay gente... A ver, es que hay trabajos más ingratos. Es que hay gente que están trabajando en el sindicato, por ejemplo, hay cierta variabilidad, ¿no? Entonces, hay gente que está ahí un tiempo y tal, y aquí esto hay que moverse. Sí. Yo soy de los que piensa que una persona 8, 10 o 12 años en el mismo sitio, o te haces el puñetero amo del tema, o te tienes que cambiar, reciclar, o te vas a tu puesto. Sí, pero Juan, cuidado que aquí no estamos hablando de estar en el mismo sitio. Claro. Estamos hablando de que piensas que te pongan donde te pongan, te mereces un reconocimiento. Ahí voy. Entonces, el mero hecho de haber estado un cierto tiempo en un determinado sitio, esto ya es mío, ¿no? Ya me he ganado el sillón. No, es que el sillón no es nuestro nunca. Si pensamos en eso, pensaremos en positivo y no nos iremos enfadados cada vez que nos muevan el sillón. Es que eso pasa mucho en política, pasa en todos los aspectos de la vida, como tú muy bien decías. Yo, con todo el cariño del mundo, a todos de los que estamos hablando, a Luis Rogelio, a Juan Mejino, a todos, creo que esa es una pequeña tara que tienen los políticos. Es decir, al final el político termina alejándose mucho de la calle y termina pensando que aquello es suyo. Y al final vienen las madres mías. Si el político estuviera un poquito más en el día a día y se diera cuenta, pues como estamos nosotros, que hoy tenemos un cliente y mañana no lo tenemos porque no le cuadra. Y dice, bueno, pues si es que yo he hecho muchísimo por este cliente, ya, pero es que ahora no cuadra y no cuadra. O como en el resto del ámbito de la vida. Que yo no sé si será el caso ese de Luis Rogelio, pero como tampoco creo que lo sea, por ejemplo, otro político que me cae bien, que ha tenido su desplazamiento, Juan Carlos Pérez Navas, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor no han sido suficientemente reconocidos y sin embargo han aceptado con cierta humildad los desplantes de la organización, porque yo creo que son personas que verdaderamente están muy por la organización. Pero que si nos ponemos encontramos muchos ejemplos en todos los partidos. En todos los partidos. Sí, ahora te vas a Izquierda Unida, mira lo que ha pasado en las últimas elecciones municipales. En el Partido Socialista pues empieza a sacar nombres más allá de las guerras intestinas, Martín Soler, no, al margen de todo eso, que eso la guerra. Pero eso decía que yo quizás... Diego Clemente en Ciudadanos, podríamos hablar también un libro de él. Es verdad, y con historia reciente, pero ya tiene... Se ha hecho una gotica de agua, ¿eh? Pero ahí en el cuerpo la lleva. Sí, sí. ¿Sabes cómo se suele decir? Pero yo te voy a decir, yo a Diego lo conozco muy bien, ¿eh? Que no ha dicho su última palabra, tenlo claro. Pues... ¿Ah, sí? Es un superviviente. Sí. No tanto como Pedro Sánchez, pero un superviviente. Ya veremos. Bueno, la noticia yo creo que del año, o de los últimos 30 años, es que se reanudan las obras en la red de la Almanzora. Y lo decía la delegada del gobierno de Andalucía, Maribel Sánchez, lo decía anoche en la entrevista con Rafa López. Vamos a recuperar precisamente esa parte, porque yo creo que, hombre, recuperar una obra que llevamos para hacer 7 u 8 kilómetros que faltan de autovía, de red de la Almanzora. La obra milenaria de los 7 kilómetros. Que la mitad está hecha, que la mitad ya existe, que únicamente es duplicar la carretera. Hombre, que tampoco es tanto tiempo y tantas vicisitudes. La cantidad de veces que se ha parado esa obra. La última fue hace 4 años.
se plantó la obra simplemente porque la Junta de Andalucía no pagó. La Junta de Andalucía del PSOE no pagaba. Y así pasó también con el materno infantil. ¿Por qué piensan ustedes que se paró el materno infantil? Porque no pagaron. No pagaron la obra, no pagaron las certificaciones de obra a la empresa constructora y se tuvieron que ir y tuvieron que plantar la obra. En fin, vamos a escuchar esas declaraciones de Maribel Sánchez anoche aquí en Interalmería. En menos de una semana vuelven las máquinas, se inician la obra en la autovía de la Almanzora, una obra que llevan abandonada años y años, pero en concreto desde hace 4 años que se fueron las máquinas, desde que nos prometió el anterior gobierno, otra vez más, desde el año 85 llevan prometiendo esa autovía, nos lo volvieron a prometer el anterior gobierno socialista, se fueron las máquinas y van a volver el próximo lunes, y fíjate si es la implicación de este nuevo gobierno y la implicación de un presidente con esta infraestructura que ha sido la vergüenza de la provincia, que ha sido la vergüenza, una de las vergüenzas y uno de los engaños que hemos sufrido los almerienses, que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, quiere estar cuando empiecen a arrancar las máquinas y los trabajos en la autovía de la Almanzora. Así que si todo va bien y conseguimos cuadrar agenda del presidente, la intención absoluta del presidente es estar el próximo lunes en el reinicio de esa obra en la autovía de la Almanzora. Bueno, pues llevamos ya, yo decía 32 años, ¿no? Me parece que dije al principio, son 34. Desde el año 85, el Partido Socialista pone en marcha esta obra. La obra de la Redia de la Almanzora, la autovía de la Almanzora, después se convirtió en autovía de la Almanzora, que no es tal, porque los radios de curva que hay evidentemente son como consecuencia de la carretera existente, de la antigua, claro. Y son radios de curva muy cerrados, y eso no se puede considerar, en la vida se puede considerar eso técnicamente como una autovía. Cuidado que lo mismo nos cobran por circular por ella, aunque no tenga los radios de curva, cuidado con eso. Bueno, por supuesto. Pero en fin, un tramo de autovía que te pone a 60, que te limita la velocidad a 60 kilómetros por hora, en algunas curvas evidentemente no tiene esa consideración de autovía. Pero en fin, que es que estamos hablando del año 85 y la Junta de Andalucía plantó la obra hace 4 años y ahora se va a retomar y a ver si se termina de una vez. ¿Por qué tanto tiempo hay que echar para hacer las cosas en Almería? Muchas veces me lo pregunto. Si es que además la sensación que da con esto, a mí me ha gustado el titular esta mañana de un periódico que ponía resurrección, ¿no? De la resurrección. Si es que es verdad que ha pasado tanto tiempo ya, sí, pues 34 años, pues casi la edad de Cristo, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que Almería tiene concepto más que de resurrección de zombie. Pues también. Es que otra cosa. Lo que es que va a parecer ya como algo, no sé, inaudito. Parece que celebrar que haya que hacer 7 kilómetros, 6 kilómetros y pico que quedan. No sé lo que queda exactamente, pero vamos. Pues yo he leído, no hay menos. Es que eso me parece inaudito, que incluso que tenga que venir o que vaya a venir, como celebrar el propio presidente, que me parece muy bien que venga, pero si lo que hay que es que hacerlo, claro, y dejarnos ya de historia. Que es que al final, como se para un día, van a pagar ellos el paro de los 34 años. Sí, no, y ahora... Que no tengamos ninguna duda. Se le reprochará. Como mañana haya un fallo y se retrase 3 días, la culpa de los 33 años va a ser del PP. Claro. Es que esto es así. Entonces, así está siendo con la sanidad incluso. Bueno, hay que echarle morro, ¿eh? Hay que echarle morro. Bueno, no, lo que pasa es que quizás en la sanidad, pues quizás estamos un poco todos expectantes, con la expectativa de que se solucionaran muchas más cosas de las que hasta ahora, que ahora mismo seguimos en las mismas, ¿no? Bueno, hay una cosa que se ha ganado y es que este año no han cerrado ninguna planta, ¿no? Pero por lo demás seguimos todo todavía un poco igual, los mismos problemas, los mismos defectos y siguen todavía peleándose los celadores por buscar una camilla, un carrillo que funcione, a ver si ¿no? sale alguien del PSOE para decir que hay que ver el retraso que lleva la Casa del Mar y tal, y no sé qué, que no avanza la obra, yo qué sé, para decir, esto es el profesor Ciruela. No sabía leer y puso escuela. Esto es así. Esto es así. No, pero, o sea, a mí, yo tengo cierta relación con el mundo sanitario almeriense. Yo sí recibo cierto input de ciertos cambios a mejor, contados por profesionales de la sanidad. A lo mejor no tanto
por pacientes, porque entiendo que los procesos... La sensación, yo hablo un poco de sensación. Al final el paciente está en el último puesto. Se están haciendo cositas, pero todavía, digamos, lo que a mí respecta... Son 6 meses, ¿eh? Sí, no, por eso decía que quizás es que seamos demasiado impacientes y esperábamos quizás cambios más radicales respecto de la rémora de problemas que había, ¿no? Pero que todavía, bueno, pues el tema del personal todavía falta mucho que avanzar para tener una situación idónea. Y quizás, yo te puedo contar un caso... Y quizás en cosas pequeñas. Te puedo contar un caso que puede ser ejemplo y que a lo mejor me cuelgan del palo mayor por contarlo, pero bueno, como uno tiene esta irrefrenable tendencia a contar las cosas, ha habido sitios, centros de salud este verano, que por primera vez han recibido en muchos años sustitutos para los médicos que se han ido de vacaciones. Es decir, que en años anteriores los que cubrían las bajas de esos médicos eran los propios compañeros de trabajo, echando más horas que el perro en una obra, incluso rozando la ilegalidad en situaciones. Y este año han venido médicos sustitutos por primera vez en muchos años. Ha habido algunas, sí, ha habido incorporaciones, no ha habido la... No voy a decir que dentro de salud para que no terminen de colgarme del palo mayor. No, pero no, es verdad que ha habido, pero la sensación que hay todavía es que nosotros hemos presentado una batería de más de 100 propuestas para que son un poco de andar por casa, pero que los pequeños detalles, yo siempre digo que los pequeños detalles es donde se esconde el demonio, ¿no? Donde tanto para el paciente como para los trabajadores sería deseable que se arreglaran, ¿no? Es decir, lo comentábamos, ¿no? Pues, los carrillos que funcionen, alguna renovación de cosas que el día a día te lo haría más llevadero, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que poco a poco, que hay, como tú bien dices, son 6 meses y que poco esperemos. Yo de todas maneras, entrando en lo de la red. Están metiendo bulla, a pesar de que son 6 meses, pero bueno, ya están metiendo en bulla. Eso tampoco es malo que se metan bulla. No, es estupendo. Somos tendentes a dormirnos también. O sea, que metan bulla a mí me parece correcto. Lo que no podemos es hacer o decir lo contrario que decíamos cuando. No, pero es que por eso te lo digo, que están metiendo bulla precisamente sin capacidad moral. Claro. Es que no tienen ninguna justificación moral para meter bulla tú, cuando llevas 40 años prácticamente haciendo pues una barbaridad dentro de esa misma actividad. Hay cosas que claro, cada uno dice arrima el asco a su sardina, ¿no? Hay cosas que uno no entiende. O sea, y ya paso a una crítica del partido de gobierno en la Junta de Andalucía. Cuando estás en la oposición, el acuerdo de conciliación y tal lo vas a cambiar y tienes que abrirlo para que entres más y para arriba y para abajo. Lo primero que hace ahora es realizar el acuerdo con lo mismo de antes. El acuerdo de concertación social con los sindicatos de siempre, con lo mismo de siempre y en las mismas condiciones de siempre. Pues chicos... Para no tener problemas. Bueno, pues entonces, claro, yo no sé es una tendencia yo no sé por lo que de la será, humanidad. Pero entonces ya estamos viendo pocos cambios en cuanto a esas cosas. Esa apertura que iba a haber, de momento, vale. Bueno, ya le hemos expresado nuestras quejas, pero es una cosa que te choca, ¿no? Sí. Porque es que además lo ha dicho por activa y por pasiva. Nosotros vamos a ser abiertos, esto no puede ser, que además se beneficien solo uno. Pues eso está pasando en otras muchas situaciones. Aunque están introduciendo cambios, pero yo creo que hay demasiado miedo o porque no tenés problemas o por lo que sea. Al final volvemos a lo que dicen siempre, esto del complejo, ¿no? Pues sí, no lo sé. Pero es que el complejo lo tiene más el PP que cualquier otro partido político. Pues ellos sabrán. Los maricomplejines, esa frase, esa frase muy típica de Federico, sí. Exactamente. Claro. Y entonces, pues los maricomplejines que tiene el Partido Popular, eso viene de serie, es el ADN. Y parece que es una cosa que está arraigada, que está enraizada. Pues los 4 años pasan volando, ¿eh? Sí, pero es así. Mira, por ejemplo, te pregunto, oye, ¿y tú crees que mantendría la misma situación, por ejemplo, en el PITA? El Partido Socialista, si llega al poder y se encuentra allí con un director general del PITA, del PP, ¿qué es lo que hace el PSOE? 6 meses, no, 3 días. Bueno, pues nada, pues ya está. Sí. ¿Qué es lo que hace el PP y Ciudadanos? Que yo tampoco soy partidario de eso, no estamos hablando de lo que hace uno, lo que hace. Yo tampoco soy partidario de arrasar en esas condiciones. Hay personal que efectivamente que es de confianza, que es el personal mío de confianza. Yo sé, pongo el ejemplo, mi secretaria, oye, pues no me voy a quedar con la secretaria de otro, ¿no? Pero hay el personal funcionario que tendría que ser ajeno a todo esto, sí, claro. y no utilizar. Estamos hablando de personal de confianza y de Claro, pero entonces pero hay situaciones que deberían de... No, pero está diciendo, es que ese caso concreto es muy paradigmático. Estamos hablando de que tú tienes un modelo de gobierno en una organización, pública o privada, en este caso pública, y un
activo fundamental es el que dirige determinadas organizaciones. Y entonces a ti resulta que el anterior, que ha sido nombrado de una manera absolutamente política, porque es una persona perteneciente a una organización política, ¿te vale a ti? Yo realmente no lo entiendo, sinceramente te lo digo. Las críticas que hacía sobre esa cuestión no debería hacerlo. Entidades financieras que hay ahí, ¿sabes?, que son las que mandan más, que dicen, no, es que lo importante son los resultados, ¿eh? No, aquí no hay ningún interés político ni ninguna influencia política. Digo, eso es como el chiste del tren, esos pantalones en Despeñaperros, ¿sabes? Eso que lo hubieran dicho con el PSOE, gobernando el PSOE. Claro. Eso no son capaces de decirlo si estuviese el PSOE gobernando y manteniendo ahí una persona que dice, ¿y cómo esta persona que viene de otro partido continúa aquí? Eso lo pueden decir ahora, porque está el PP, porque está Ciudadanos y tal. Pero si estuviera el PSOE, ¿sabes?, iban a decir, no, es que nos parece que no debe haber criterios políticos en el nombramiento de una alta dirección para eso. Sería lo deseable. Lo que apostamos todos es porque al final no hubiese criterios políticos en la dirección funcionarial de la administración pública. Pero es que aquí estamos hablando de un puesto que se ha ocupado tradicionalmente hasta ahora de manera política. Totalmente. Es una designación política y tiene un interés político. Ahora, ¿qué es lo que hay ahí? Pues no lo sé. O sí lo sabes, vamos, no sabemos si lo sabemos. Mejor no lo decimos. A veces, nos vamos a publicidad. Nos lo imaginamos y nos vamos a publicidad. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos en la segunda fase de la tertulia. Hasta ahora.